Empezar a sanar internamente, devorar una biblioteca entera de libros sobre crecimiento personal, hacer terapia religiosamente y creer que por arte de magia el universo va a enviar a una persona emocionalmente disponible es probablemente una de las mentiras más dulces. Uf, y de las más crueles también, ¿no? Totalmente cruel. Es una idea que reconforta, claro, pero hoy venimos a desarmar esa creencia pieza por pieza. Así que bienvenidos a Amor No Tóxico, el podcast de relaciones conscientes. Hoy vamos a desarmar esa ilusión por completo. Es que es necesario. Nuestra misión en el análisis de hoy es sumergirnos en una verdad, digamos, bastante incómoda sobre los patrones de relación. Queremos entender por qué, incluso después de un trabajo interno monumental, hay quienes terminan invirtiendo meses de su vida en alguien que repite exactamente el mismo patrón del pasado. Sí, ese es el núcleo del problema. Y hay un punto ciego gigante que ocurre justo en ese momento en el que alguien declara a los cuatro vientos: listo, ya estoy completamente sano y preparado para volver al ruedo. Exacto. Y es un punto de partida fundamental para esta conversación. Porque, existe una narrativa casi mística alrededor del desarrollo personal. Hay una asunción implícita de que el trabajo emocional funciona como una especie de escudo protector. Como un repelente invisible de gente tóxica. Tal cual. Y lo que revela el análisis profundo de los patrones de comportamiento es fascinante. El riesgo de recaer en una dinámica dañina no alcanza su punto máximo cuando alguien está deprimido o vulnerable tras una ruptura. No, ¿qué va? Irónicamente, el peligro más grande aparece cuando esa persona se siente completamente renovada, empoderada, lista. Tras un largo periodo de introspección, aparece alguien en el panorama. Y el gancho es que esta nueva persona, a simple vista, no se parece en absoluto al desastre de la relación anterior. Parece diferente. Maneja el vocabulario perfecto. Habla de responsabilidad afectiva. Menciona que va a terapia. Ay, sí. Usa exactamente las palabras que siempre se desearon escuchar. El famoso "yo ya no estoy para juegos". Exacto. Y es en ese preciso instante de aparente validación donde la guardia se desploma por completo. A ver, vamos a desempacar esto porque tiene muchísimas capas. Es como si el mismísimo esfuerzo por sanar fuera lo que crea el espejismo, ¿verdad? Totalmente. Alguien deja de buscar activamente el drama y de repente asume que cualquier individuo que llegue con un tono de voz tranquilo es, no sé, la recompensa del universo por todo el trabajo hecho en terapia. Claro. Se asume que hubo una actualización en el sistema interno y el mundo exterior pues mágicamente va a reflejar eso. Para ponerlo en una analogía súper cotidiana, es como agarrar un teléfono celular que fallaba muchísimo, se le borra todo, se le instala el sistema operativo más moderno, el software más avanzado, pero la pantalla física sigue completamente destrozada. Esa imagen es perfecta. O sea, el núcleo del teléfono es potente y nuevo, pero el filtro a través del cual recibe y procesa los estímulos del mundo exterior sigue roto. Todo lo que intente proyectar esa pantalla se va a ver distorsionado. Y así es como, digamos, el sistema se engaña a sí mismo. Pero voy a ser de abogado del diablo aquí. Pongámonos en los zapatos de quien acaba de salir de una relación donde nunca hubo comunicación. Si de pronto llega alguien diciendo exactamente todo lo que la expareja nunca tuvo el valor de articular, ¿no es la reacción más lógica, más humana y empática confiar en eso y pensar que el universo al fin entendió el mensaje? Es que esa es precisamente la trampa de la mente humana. Y tiene una base neurológica muy clara, que es el sesgo de confirmación. Claro, uno quiere creer. El cerebro gasta muchísima energía en el proceso de sanación y en el sufrimiento previo. Así que, cuando aparece un estímulo que se parece un poco a la meta deseada, el cerebro quiere confirmar desesperadamente que el esfuerzo valió la pena. O sea, busca el alivio rápido. Exacto. Por supuesto que es una reacción natural relajarse cuando alguien ofrece seguridad discursiva. El problema no es la reacción inicial, sino la creencia de que el entorno se adapta a nuestra sanación. El entorno es neutral. El entorno no sabe cuántas horas de terapia lleva uno. Tal cual. La vida no tiene un algoritmo que filtra a las personas emocionalmente inmaduras solo porque alguien leyó 100 libros de autoayuda. El error garrafal es confundir el trabajo interno con el resultado externo. ¡Wow! Entender las propias heridas, saber por qué se elegía cierto perfil en el pasado es apenas el primer paso. El peligro está en asumir que la madurez de la nueva persona es un hecho comprobado solo porque su empaque es distinto.
Claro, si no existe una evaluación de los hechos, si solo hay confianza en las palabras correctas, el patrón nunca cambió realmente. Es decir, el empaque cambia, la tipografía es más elegante, pero el código malicioso es exactamente el mismo. El virus vuelve a entrar. Exactamente. Y esto nos abre la puerta a la segunda gran incógnita de este análisis. Si esta nueva persona parece tan distinta y tiene un discurso tan pulido de crecimiento personal, ¿cómo es que resulta ser el mismo perfil del pasado? Es el disfraz perfecto. Aquí es donde se pone muy interesante y a la vez frustrante. La falta de disponibilidad emocional no viene con un código de barras. No trae luces de neón ni sirenas de ambulancia. Sería mucho más fácil si así fuera. Ojalá. A veces hay una expectativa casi infantil de que las señales de alerta van a ser obvias. Como si alguien en la primera cita fuera a decir: «Hola, soy incapaz de sostener un compromiso. Aplico la ley del hielo cuando me frustro y voy a desaparecer en 3 meses. ¿Qué vas a pedir de cenar?». Sí, nadie hace eso. Llegan con un carisma absoluto. Llegan encantadores, entonces necesito retar un poco esta idea. Si la conexión se siente genuina, si hay conversaciones hasta la madrugada, si las palabras encajan perfecto, ¿cómo se supone que alguien sobreviva a estas primeras etapas sin volverse un paranoico total que desconfía de cualquiera que sea amable? Es una excelente pregunta. Y conectando esto con el panorama general de los datos, la clave para no caer en la paranoia clínica está en comprender la diferencia biológica y psicológica entre dos conceptos que siempre se confunden. ¿Cuáles son? La intensidad y la intimidad. Gran distinción. Lo que ocurre en esas primeras semanas de conversaciones hasta las 3 de la mañana y promesas gigantescas no es intimidad, es intensidad. Y la intensidad es el disfraz perfecto de la falta de disponibilidad emocional. O sea, es una forma de engañar al sistema nervioso. Totalmente. Un perfil evasivo utiliza esta intensidad abrumadora porque es una forma rápida de asegurar una conexión sin tener que hacer el trabajo real. La intensidad genera picos masivos de dopamina en el cerebro. Y eso se siente increíble. Se siente embriagador. Imita a la perfección esa sensación de destino, de conocer a esta persona de toda la vida. Pero el cerebro confunde ese subidón de dopamina, que en realidad es una respuesta de excitación y hasta de estrés, con la verdadera seguridad. Claro, la intimidad real es otra cosa muy distinta. La intimidad real se construye desde la calma. Requiere tiempo, consistencia, la habilidad de navegar un conflicto y, sobre todo, vulnerabilidad sostenida a lo largo de los meses. La intensidad es como un atajo, entonces. Es saltarse los cimientos y construir el techo de la casa en el aire el primer día. Exactamente eso. Pero vuelvo a presionar sobre este punto, porque sé que aquí mucha gente tira la toalla. ¿Acaso el inicio de cualquier relación no debería tener algo de intensidad? Digo, si no hay emoción, si no hay esa chispa inicial de querer hablar todo el tiempo, ¿no estamos matando el romance? No, para nada. Es que si empezamos a tabular datos como robots desde el día 1, las citas se convierten en entrevistas de trabajo aburridísimas. A ver, no se trata de eliminar la chispa o la emoción. Una conexión saludable, claro que tiene entusiasmo. La distinción crítica radica en la velocidad y el anclaje de ese entusiasmo. ¿A qué te refieres con anclaje? Es la diferencia entre ir muy rápido en un auto sobre hielo y conducir rápido sobre pavimento seco. ¡Wow! La intensidad tóxica carece de tracción. Se caracteriza por promesas desproporcionadas al tiempo que llevan conociéndose. Claro, planear un viaje a Europa en la segunda cita. O pedir exclusividad extrema, revelar secretos profundísimos de la infancia a los 3 días. Eso no es romance, es love bombing o bombardeo de amor. Y suele ser el preludio de la retirada. ¡Qué fuerte! Y cuando ese disfraz de palabras perfectas ya no se sostiene, porque obvio, la vida real exige consistencia, esta persona retrocede. Y ahí es donde el daño es incalculable. Invertir meses enteros de la vida confiando en ese discurso, justificando cada ausencia posterior con el recuerdo de aquella primera semana perfecta. Para sobrevivir a esto, el truco no es desconfiar de la amabilidad, me parece, es desconfiar de la prisa. Desconfiar profundamente de la prisa y de la perfección que no viene avalada por las acciones. Confundir la velocidad sobre hielo con la tracción real. Esa imagen se queda grabada. Es como maravillarse con un fuego artificial gigante que ilumina todo el cielo por 3 segundos e intentar usar esa luz para leer un libro toda la noche. ¿No va a funcionar? Te vas a quedar a oscuras enseguida.
Y pensando en las consecuencias de esto, no puedo evitar sentir mucha empatía por la devastación que genera. Imaginar a alguien que, hizo el trabajo duro, fue a terapia, entendió sus traumas de la infancia, para de pronto encontrarse llorando por alguien que resultó ser un espejismo. Es desgarrador. La conclusión inmediata suele ser, mi sanación fue una mentira, no sirvo para esto. Exacto. La gente piensa que la terapia no sirvió, pero aquí hay un giro de tuerca que plantea la fuente que me parece iluminador. No volver a caer en la trampa no requiere aislarse en una montaña 5 años más. Requiere algo muy específico. Calibrar el radar externo. El famoso radar externo. Y esa distinción salva vidas emocionales, literalmente. Creer que un tropiezo invalida todo el trabajo interno es puro autosabotaje. Lo que pasa no es que el trabajo interno sea defectuoso, sino que está incompleto. Quedó a medias. Claro, el desarrollo personal se enfoca mucho en el yo, mis heridas, mis límites. Pero sanar el interior y entrenar el radar externo son las 2 piernas necesarias para caminar en las relaciones modernas. De nada sirve tener un motor de Fórmula 1 si el GPS está ciego y te manda directo a un barranco. Tal cual. Calibrar el radar significa integrar pensamiento crítico en tiempo real durante las etapas de cortejo. Pero, ¿cómo se ve ese pensamiento crítico en la práctica? Porque en la teoría todo suena fantástico. Pero cuando hay dopamina corriendo por el cuerpo, el pensamiento crítico suele irse de vacaciones, ¿no? Es difícil, sí. ¿Cómo pasamos de, wow, esta persona dice cosas increíbles, a evaluar si realmente es segura, sin parecer interrogadores del FBI? Se logra cambiando la métrica principal de evaluación. Históricamente la pregunta interna suele ser, ¿le gustó a esta persona? ¿O qué siente por mí? Totalmente, uno busca validación. El radar externo exige cambiar esa pregunta a ¿qué me demuestran sus acciones sobre su capacidad de sostener un vínculo en la realidad? Acciones, no palabras. Exacto. El pensamiento crítico no apaga la emoción, simplemente le exige pruebas. Es pausar la proyección a futuro y observar fríamente los datos. ¿Hay congruencia entre el discurso del martes y lo que hace el sábado por la noche? Claro, si alguien habla horas de comunicación abierta, pero ante el primer desacuerdo te responde con monosílabos por 2 días, el radar tiene que pitar durísimo. La calibración real ocurre cuando dejamos de excusar esas inconsistencias usando el buen discurso inicial para justificarlos. Me fascina esto de cambiar la métrica, porque devuelve el poder. Y hay que ser brutales con esto, ¿eh? A veces las palabras perfectas funcionan tan bien porque tienen la forma exacta de las carencias no resueltas de uno. Son como una llave perfecta. Es como si estas personas, expertas en intensidad, tuvieran un radar inverso. Escanean lo que el otro necesita escuchar y ¡pum!, lo proyectan. Si alguien necesita seguridad, le prometen un futuro rápido. Se vuelven un espejo de la carencia. Y ahí la lógica desaparece. Por eso, calibrar el radar requiere una frialdad casi quirúrgica. Decir, oye, el discurso es de premio Nobel, me encanta, pero la ejecución es un desastre absoluto. Y uno no puede construir un hogar viviendo dentro de un discurso. Esa es una síntesis perfecta. Uno no puede vivir en un discurso. Y llegar a esa conclusión requiere un nivel de honestidad bastante incómodo. Gran parte del tiempo, el radar falla porque hay una complicidad silenciosa con el engaño. Preferimos la mentira dulce. Es más fácil, a corto plazo, aferrarse a la ilusión de que se encontró a la persona indicada que enfrentar la decepción y volver a empezar a buscar. Preferimos la comodidad del espejismo que la fricción de la realidad. Pero al hacer la vista gorda, se le extiende una alfombra roja al mismo patrón tóxico. Exactamente. Se necesita la sanación interna para saber que se merece algo genuino, pero es exclusivamente el radar externo el que proporciona la agudeza visual para discernir cuándo lo que se tiene enfrente es real y cuándo es puro teatro. Sin la parte interna, se aceptan migajas. Pero sin el radar externo, se aceptan ilusiones creyendo que son banquetes completos. Aceptar ilusiones creyendo que son banquetes. ¿Qué frase? Habría que enmarcarla. Y hacia allá tenemos que dirigir el cierre de este análisis, porque hay una tendencia peligrosísima de delegarle todo al universo, ¿verdad? Esa idea mística de que una vez que alguien vibra alto, el universo va a ser de cadenero en la puerta, bloqueando a los que no estén en la misma sintonía. Desmontar esa idea es vital. Aferrarse a eso es el acto supremo de vulnerabilidad irresponsable. Si se asume que se es inmune, se deja de prestar atención al entorno.
y dejar de prestar atención a las acciones comprobables solo porque en el primer café alguien pronunció la palabra vulnerabilidad es entregarle las llaves de la salud mental a alguien que no sabe conducir. Totalmente. Delegar ese filtro es abdicar de la responsabilidad personal. Entrenar el radar externo es asumir esa responsabilidad con el costo que conlleva. Y el costo es aceptar que habrá muchísimos falsos positivos. Gente que parece, pero no es. Que el radar esté afilado no significa que la gente inconsistente dejará de acercarse. Habrá perfiles impecables en papel que superan las primeras semanas con honores y al mes 2 revelan una naturaleza evasiva o intermitente. Claro, conviven en el mismo mundo, no van a desaparecer. El verdadero triunfo de un radar calibrado, la prueba irrefutable de que el patrón por fin se rompió, es la velocidad de reacción. Es identificar la inconsistencia, nombrar la falta de disponibilidad y salir de ahí sin mirar atrás, en lugar de quedarse meses tratando de convencer al otro de que cumpla sus promesas iniciales. Ese es el punto de inflexión. El éxito no es que no llueva, es saber abrir el paraguas a tiempo. O mejor, salir de la tormenta al primer trueno y no cuando ya hay hipotermia. Y esta es la reflexión potente que tiene que quedar hoy. La sanación no da inmunidad diplomática contra la manipulación. No es un campo de fuerza. Para nada. El ciclo tóxico no se destruye en el silencio de una habitación sintiéndose en paz. Se rompe en la vida real, cuando los ojos están tan afilados que logran ver el veneno antiguo en un envase elegante, y se tiene el valor absoluto de pasar de largo. Decir, conozco esta obra de teatro y ya no compro boletos para este show. Negarse a participar es la verdadera maestría emocional. Y para llevar todo esto a un terreno súper práctico, quiero dejar un pensamiento provocador. Imaginemos que mañana ese exacto patrón del pasado intenta infiltrarse de nuevo, camuflado con atención perfecta y discursos articulados. ¿Qué habría que preguntarse? ¿Cuál sería esa pequeña acción cotidiana a lo largo de las semanas que finalmente delataría ese vacío de disponibilidad real? Identificar esa grieta, ya sea cancelar sin reprogramar o minimizar un conflicto, es la clave para mantener el radar encendido. Es una forma excelente de mantenerse alerta. Y para no dejar esto solo en teoría, hay un microejercicio muy crudo que toma menos de 2 minutos. Es un diagnóstico instantáneo del radar. Consiste en abrir la aplicación de mensajes. Un baño de realidad. Literal. Buscar esa última conversación con alguien que generó una intensidad brutal al inicio. De esas que iban rapidísimo, pero se sentían bien. La idea es tomarse 60 segundos para leer los primeros días y contar esto. ¿Cuántas frases de conexión perfecta y promesas hubo versus cuántas acciones concretas de disponibilidad real ocurrieron? Es decir, medir los hechos. Exacto. Por cada mensaje de «siento que te conozco de toda la vida», hubo una propuesta clara para verse que sí se cumplió. Por cada charla de madrugada, hubo consistencia a plena luz del día. Calcular esa proporción entre fantasía hablada y acciones reales da el estado exacto del radar. Ojalá que este análisis haya encendido un par de luces rojas donde hacían falta. Queda abierta la invitación a comentar en las redes del programa cómo les fue con esta evaluación. Sería genial leer si alguna vez han confundido intensidad con intimidad real. Y si esta tocó alguna fibra, compartan el contenido con alguien que esté caminando hacia una trampa de palabras bonitas. Sigan Amor No Tóxico para más exploraciones. El análisis termina hoy, pero el trabajo de observación apenas comienza.